Hola amigos, ante los problemas e injusticias de este régimen partitocrático surgen varias preguntas y una de ellas es ¿por qué otro sistema podríamos sustituir a este que satisfaciese de manera óptima las necesidades de justicia, paz y bienestar del pueblo? Y para hablar de este tema y de la propuesta de SANE, de la Soberana Asamblea Nacional de España, tenemos con nosotros a Gabriel Silva. Hola Gabriel, ¿qué tal estás? Muy bien, José Miguel. Buenas tardes para todos. Pues Gabriel Silva es estudioso de la materia, de las asambleas, de su historia, de su estructura, y es el promotor de Ecologenia y además es el secretario nacional de la Soberana Asamblea Nacional de España, SANE, que está proponiendo, estamos proponiendo, porque yo también estoy dentro de SANE, estamos proponiendo una alternativa a este sistema partitocrático, injusto y malvado. Y el sistema que proponemos es un sistema de asambleas nacional. Y vamos a hablar de este tema. Muy bien, Gabriel. Así a modo de introducción, ¿qué querrías decirle a los espectadores para que tuviesen una idea más aproximada general antes de que entrásemos en detalle? Bueno, se puede encarar desde distintos puntos de vista. Necesitamos que la masa consciente, los que se autodenominan despiertos, que han comprendido por las buenas o por las malas hace tiempo o recientemente la situación en la que vivimos, eh, se den cuenta que realmente hay un problema. Estos despiertos se han dado cuenta ya, pero la gran mayoría sigue manteniendo su mente en el problema, cuando nosotros ya estamos trabajando directamente sobre las soluciones. Ahí está la cuestión, porque hay solución. Y lo que estoy hablando no lleva la intención de dar un mensaje esperanzador. Yo soy enemigo de la esperanza, soy amigo de la determinación. No es que tengamos esperanza de que podemos cambiar las cosas, estamos determinados a hacerlo y sabemos cómo hacerlo. Esa es la cuestión. El gran desafío para nosotros ahora es que la mayor parte de la gente tome conciencia, por lo menos toda esa masa crítica de gente despierta, consciente de cuál es el problema. Bien, trabajar sobre la solución. Y como digo, la solución la tenemos, la solución la conocemos. Si bien yo soy el promotor de Ecologenia y desde hace muchos años ya, desde 2000, en 2009 edité los libros, pero desde el año 1991 estoy explicando cuáles son estos problemas, advirtiendo lo que pasaría si no damos vuelta a todo esto, si no cambiamos de paradigmas. Y el cambio de paradigmas, no digo que sea fácil, pero es sencillo de entender. Y ahí está la cuestión. Eh, Quiero hacer una diferencia entre ecologenia y SANI. Ecologenia es internacional. Ecologenia es un conjunto de derechos intelectuales que los tengo de esa manera para poder eh, evitar que hayan distorsiones, mal uso de la palabra, mal uso es un conjunto de conocimientos, además, sobre todo con base histórica. Entonces, si tomamos el asunto desde el punto de vista histórico, encontramos enseguida las soluciones. Es decir, volver a la ley natural, volver a una forma de vida que no debimos abandonar nunca y que hace 1700 años cambió, desapareció, se la combatió cuando se inventó la partitocracia. Y ahí, entrando en la clave histórica de todo esto, podemos hablar de Constantino el Grande, el más grande criminal que ha existido en la historia, por más que muchos lo adoran, porque han visto películas, porque han leído algunos libros y cosas, no. En realidad Constantino fue el destructor de la República de Roma. Eh, Fue el inventor de la partitocracia. Entonces se cambió el bien común, la política del bien común, por los intereses, por la división. Entonces ya no importaba el bien común, importaba quién decía algo y a qué partido pertenecía.
Con eso se destruyó la República de Roma, que existió durante 1079 años. Y no lo hizo de un día para otro, le llevó mucho tiempo. Siguió la obra que había iniciado su abuelo, continuó su padre, y entonces tenemos esta aberración que se llama partitocracia. La otra, el polo opuesto, aparente, ¿no? Creado también por la misma sinarquía a la que perteneció Constantino, y que es la que manda hoy en día, y la causante de todas las aberraciones que ha padecido la humanidad desde entonces, son las monarquías, podríamos decir, no solo monarquías, ¿no? Digamos que tenemos un juego de falsas democracias y no sé cómo decirlo, ahora mismo se me ha ido la palabra, pero bueno, cuando manda uno solo, ¿no? El caudillaje, o sea, el absolutismo, ¿no? Digamos que puede ser un caudillo militar, que te puede salir bueno, te puede salir malo. Cuando te sale bueno, las naciones tienen un buen caudillo un tiempo, pero luego, como el pueblo no se instruye en la verdadera democracia, cuando se muere ese caudillo, se pudre todo. Puedes tener un buen rey o un mal rey. Entonces tenemos una tiranía suave o una tiranía dura. Digamos que tenemos dictaduras o dictablandas, ¿no? Entonces, lo contrario a los absolutismos son, en este sistema, las falsas democracias, donde tenemos partidos políticos, donde no hay una idea de bien común, sino una lucha por obtener el poder. Desde el vamos, los políticos empiezan a pelear ya no gastan sus energías en hacer fuerzas para mejorar las cosas, en proponer proyectos de utilidad pública y todo eso, sino que primero tienen que hacer un gran desgaste para lograr el poder. Y además lo hacen siempre gracias a la dinerocracia. O sea que en el fondo también tenemos que tener en cuenta eso, porque la gran obra de Constantino es dividir Roma, destruir el Senado, convertirlo en un montón de partidos políticos, y por otro lado, en el año 325 funda la Iglesia Católica, con lo cual institucionaliza el conocimiento cristiano y, por supuesto, a lo largo del tiempo, convirtiéndose prácticamente en lo contrario de lo que es la verdadera enseñanza, en lo espiritual. Pero en el año 326 es donde tenemos la máxima clave en lo económico, porque crea la primera banca privada, la banca Bizancia. Entonces ya no valen los talentos, que eran documentos intransferibles, ni los sestercios, que eran fichas, no monedas, y tenían un valor trabajo, sobre todo, valor producto, valor trabajo, pero que no era para comprar y vender nada, solo para que cada individuo pudiera tener constancia de su aporte a la comunidad, pero eso se devolvía, ¿no? O sea, no existía el comprar y el vender, había una distribución inteligente, una distribución solidaria, y había abundancia de todo. Entonces, todo esto cambia a partir de todas estas creaciones de Constantino. Entonces, estamos así hasta ahora, desde hace 1700 años, bajo una dinerocracia que controla a la partitocracia y también a los absolutismos. Entonces, podrá haber alguno que esté más en contra y tal, pues son manipulados, son manejados, y aún los mejores duran un tiempecito. Cuando se murió el caudillo, se murió el absolutista, por bueno que sea, el pueblo queda totalmente en manos del esclavismo de un modo u otro. Es decir, aquí tenemos una situación en general de esclavismo. En estos 1700 años se ha hecho el engaño más grande, ha ido progresando el engaño, ¿no? O sea, hoy en día realmente hay un engaño político, engaño económico, engaño científico, pero en todas las asignaturas, en todas las materias y en todas las disciplinas, sobre todo en la antropología, en la historia, todo distorsionado para que no sepamos cómo salir de esto. Entonces, ecologenia es simplemente un conjunto de estos conocimientos que permite, a medida que la gente lo va conociendo, darse cuenta de todo esto que estoy aquí diciendo muy en resumen. Ecologenia son 3 libros y hay mucho más material, pero no hace falta estudiárselo todo. Hoy en día, digamos que los que venimos trabajando, venimos puliendo la cuestión para que este mensaje sea rápido, fácil de entender.
Entonces, estos vídeos, tu trabajo, como el de tantos otros que están bregando por cambiar todo esto, es fundamental para que la mayor cantidad de gente tome conciencia de ya no solo del problema, porque los que no se han dado cuenta del problema hasta ahora no cabe esperar mucho de ellos. No podemos contar tampoco con esa masa. Pero sí los que se supone despiertos, los que se suponen conscientes, los que participan en estos grupos de Telegram, bueno, podríamos mencionar un montón, no quiero mencionar a ninguno, pero toda esta gente que se supone despierta vive enfocada en el problema, y digo, para despertar a otros. Y ya hoy en día ese trabajo es casi inútil. No digo que sea totalmente inútil, pero es casi inútil. Muy poca gente va a despertar a partir de ahora, muy poca gente. Lo que hay que hacer es hacer que los que están conscientes y despiertos de los problemas comiencen a trabajar sobre la solución, que dejen de mantener la mente enfocada en repartir, repetir y divulgar el problema, porque ya sabemos el problema, ya conocemos los engaños. Ahora, ¿cuál es la clave de la solución? La clave de la solución es el cambio de paradigmas de la siguiente manera. La primera, que no podemos seguir los pueblos estando gobernados. 194 naciones no tienen verdaderos gobiernos, tienen usurpadores del poder, en realidad corporaciones privadas. Por ejemplo, la corona española, el rey es una falsedad absoluta. El rey ni siquiera fue coronado, porque hubo un acto de coronación, pero miren de nuevo el vídeo y verán que no fue coronado. Parece que la maldición vikinga también la conocen, ¿no? Entonces, simplemente es el director de una corporación privada con fines de lucro llamado Spain Kingdom, en Estados Unidos, en la SEC, en la Security and Exchange Commission. Entonces, pues es una corporación privada. El gobierno de España también es una corporación privada, no son verdaderos gobernantes. Estamos sometidos por una serie de esclavistas económicos, económicos y religiosos, pero sobre todo utilizando la economía mundial y utilizando a 194 grandes mafias, que son todos estos gobiernos de estas supuestas naciones. Las naciones existen, tienen territorio, tienen su pueblo, tienen sus culturas, tienen todo esto, que quieren acabar con ello para convertirlo simplemente en una masa de borregos ignorantes, cada vez más engañados, y ya está. Y eliminar a toda la gente mayor y a toda la gente que no produce, según ellos, ¿no? O sea, toda esta parte que es el problema, ¿cómo se soluciona? Bueno, cambiando el paradigma principal, que es hacer que los pueblos empiecen a gobernarse a sí mismos. No puede haber un gobierno y un pueblo. Un pueblo que es gobernado es un pueblo que es sometido. Un pueblo gobernado es un pueblo esclavo. El pueblo tiene que aprender a gobernarse a sí mismo. Para eso hay un mecanismo, hay una organización social que es el sistema republicano. La verdadera república no consiste en un gobierno y un pueblo, ni elegir gobernantes y tal por partido y todo eso, que es aberrante. Se eligen los individuos por sus méritos, se forman los conciliums y se refrendan los cargos. El cargo de un político es porque es una carga verdaderamente, no un privilegio. En el sistema de la falsa democracia, de la partitocracia, ser gobernante es un privilegio. No voy a decir en todo lo que se gastan nuestros impuestos, pero realmente es una forma de esclavitud, ni más ni menos, y todo un engaño. Entonces, eso tiene que cambiar. Los pueblos no pueden ser gobernados, no deben ser gobernados, deben gobernarse a sí mismos. Esto no quiere decir que no haya políticos, que nosotros ya le cambiamos hasta eso. La palabra política la cambiamos por política. Jaime Garrido, el presidente de SANE, hizo una propuesta, lo conversamos ahí en el grupito y al final quedó la palabra política. Por lo tanto, los que pertenecemos a SANE no somos políticos, somos políticos. Ya el fundamento está en ese sentido. No hay políticos que mandan a los demás, no, hay políticos, gente que trabajamos para los demás. El político tiene la mayor responsabilidad
que es trabajar en toda la honestidad, en la virtud, en el honor absoluto para el pueblo. Es un servicio, no es un privilegio. En todo caso, el privilegio que puedes tener después es decir, he cumplido y todo lo he hecho bien. Y además no es uno, no hay un líder, sino que hay un líder en cada barrio, en cada sitio, en cada lugar. Entonces los líderes naturales se encargan de coordinar y esos líderes por sus méritos van siendo elegidos, votados por la gente, pero no porque pertenezcan a ningún partido, porque no hay partido. Aquí, por ejemplo, España no es el PP, el PSOE, el Podemos, el Este, el Vox, el de aquí. No, 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 no. España es España. Y todo político tiene que trabajar por España. No hay otros colores más que la bandera española. En Argentina, los políticos son simplemente argentinos que trabajan por su país. Si el sentido de patriotismo lo tenemos que tener y lo tenemos que conservar. La ingeniería social ha buscado destruir ese sentido porque es una de las maneras de destruir digamos, el plafón fundamental que tenemos como organización social, que es una nación. Las naciones tenemos una serie de características, es como un individuo compuesto por una masa de individuos humanos. Digamos que es un egregor también una nación, pero es un egregor válido y es un conjunto de valores, no un conjunto de patrañas. Por lo tanto, las patrias valen. Quien no está dispuesto a defender a su patria no va a defender a ninguna. Y han hecho creer a la gente que ser patriota, eso es obsoleto, que los patriotas terminan en tiranías, en dictadura, y todo eso es mentira. Eso no es así. Y que las patrias son causa de guerra. No, no, eso tampoco es verdad. Nadie que ama a su patria quiere una guerra para su patria. Las guerras los producen los apátridas, los intereses apátridas. Por lo tanto, el paradigma fundamental, yendo al resumen de nuevo, está en que los pueblos tienen que aprender a gobernarse a sí mismos. Y esa forma se llama sistema asambleario, que es el mismo que tenía Roma, el que durante 1079 años generó tal abundancia que a hoy nos asombramos inclusive de las ruinas, por más que la historia está la historia oficial tan degenerada, es prácticamente todo al revés de lo que se nos ha enseñado. Lo mismo en las grandes civilizaciones como Egipto, como Baalbek, como en los imperios americanos. Había una política que era absolutamente solidaria, no existían divisiones. Cuando se producían las divisiones, cuando venían todos los problemas. Así que ese es el gran desafío y ese es el gran paradigma. Luego podemos entrar en detalles como la economía. La economía es solidaria, no es una economía de competencia. El trabajo no puede ser de otra manera que vocacional. Se tiene que procesar a toda la población en el sentido psicológico para determinar en cada individuo cuál es verdaderamente el trabajo que le gusta hacer, cuáles son sus talentos y cuál es su vocación. Si tú trabajas en tu talento, vas a trabajar siempre a gusto y lo vas a hacer bien, pero si trabajas en tu vocación, lo vas a hacer mejor que nadie. Lo podrán hacer diferente, pero no mejor, porque amas aquello que es tu vocación. En Roma se consideraba que la vocación es eso, lo principal, y que si no puedes trabajar en tu vocación por alguna razón, por lo menos tienes que trabajar en un talento. Y si no puedes trabajar en un talento por la razón que sea, mira, no trabajes, total, generamos abundancia, pero no puedes trabajar en algo que no es tu vocación o tu talento porque si no es esclavitud. Y en Roma la esclavitud se penaba con la muerte, del mismo modo que se penaba con la muerte la subversión, que es generar una economía artificial, que no sea solidaria, que genere pobreza. Del mismo modo que se penaba también con la muerte la pederastia, o sea, tener sexo con una persona menor de 12 años, consentido o no consentido, eso no había. No, simplemente tener sexo con una persona menor de 12 años era pederastia y stuprum, y se podía condenar a muerte. Entonces, todas estas cosas de la historia están en el canal Ecologenia de Telegram para que hay vídeos donde se explica todo esto sintéticamente, porque si no vamos a extender en toda la historia es larguísimo. Pero hoy en día se puede entender y la gente que lee un librito muy sencillo,
que tiene apenas 60 páginas en PDF, que corresponden a unas 38 páginas en A4. Se llama Constitución de los Pueblos Libres. Ese librito, Constitución de los Pueblos Libres, contiene toda la Constitución española, que no es fija, que está, digamos que, bueno, como tú sabes, en SANE la vamos ajustando, la vamos y seguirá perfeccionándose, a lo mejor reduciéndose o ampliándose en lo que haga falta, pero es algo móvil, porque es algo que finalmente va a tener que refrendar o modificar todo el pueblo, ¿eh? Porque hay que tener en cuenta todas las opiniones. No solamente, o sea, no estamos en un trabajo de ir y meter una papeleta por un careto que sale en una campaña financiada con unas cantidades fabulosas de dinero. No es así. Todo el mundo participa en la política. Ese es el sistema asambleario. Hay un segundo órgano de gobierno, después de la asamblea, que son los líctores, que viene siendo algo así como la Guardia Civil, pero que trabaja más en lo político que en las actividades propiamente policiales, ¿no? Entonces, estos órganos de gobierno, las asambleas en primer lugar y los líctores en segundo lugar, son los dos elementos que generan este mecanismo que es el sistema asambleario. Así funcionaron todas las civilizaciones humanas no esclavas. Esto es ni más ni menos que la ley natural aplicada sobre la organización social humana. Es bastante fácil de entender, pero bueno, cambiar paradigmas es lo difícil y sin embargo estamos trabajando en ello. Poquito a poquito se van formando las asambleas. SANE ya se formó en noviembre y diciembre, hubo unos cambios en diciembre del año pasado. Estamos ya casi vamos a cumplir un añito en diciembre como asamblea y se están todavía formando las asambleas provinciales. Urge ahora formar las asambleas provinciales. Sabemos que tenemos por delante un trabajo de unos pocos meses de plazo para aprovechar los mejores momentos, ya por coyuntura, ya por una serie de factores. No voy a enumerarlos todos, pero es el momento de que toda la gente consciente, que se considera despierta, que ya vio el Big Reset, que ya estudió el problema, que ya sabe de las cacunas, que ya sabe de toda la porquería, que ya cayó de la parra con todo el engaño y quiere salir de esta, empiece a trabajar para formar parte de las asambleas provinciales. Luego se empezarán a formar las asambleas municipales. También se pueden empezar a formar, es decir, un pueblecito por ahí que toman conciencia de la cosa, ya pueden empezar a formar su asamblea en su barrio, en su pueblo, sin perjuicio del resto, porque de ahí saldrán los delegados. O sea, eso es todo un sistema que está explicado en Ecologenia. También hay un canal de Ecologenia Vídeo, un canal de Ecologenia Texto y un canal de Ecologenia Audios, para aquellos que no tengan tiempo a ver los vídeos por lo que sea. Un camionero, por ejemplo, no tiene tiempo a ver vídeo, no puede estar mirando vídeo y conduciendo el camión, pero puede estar escuchando, entonces tiene Ecologenia Audios. Por ejemplo, esta charla entre nosotros, bueno, este monólogo que te estoy largando, mejor dicho, lo puede escuchar un camionero perfectamente, no necesita estar viendo el vídeo. Entonces sacamos el audio y lo pasamos a Ecologenia Audio. Y así se van enterando. Tarde o temprano, bueno, pues toma ese camionero un descanso y se mira Ecologenia Texto, porque sí, hay cosas que están para verla en una imagen, por ejemplo, cómo está estructurado el sistema asambleario. De modo que todo el mundo tiene posibilidades, no solo la posibilidad, es que tiene la obligación ética y moral de participar en la política. Porque en la medida que más gente participe, más fuerte se hace el pueblo. Mejores ideas vienen, mejores proyectos se realizan. Para ponerse de acuerdo, como es tan difícil es tan difícil ponerse de acuerdo, dice, ¿cómo vamos a hacer el sistema si no nos ponemos de acuerdo para nada? No, sí, en el sistema asambleario justamente es un mecanismo que permite a la gente ponerse de acuerdo para todo, porque hay bien común, no está el objetivo particular ni el objetivo de un grupo, está el objetivo de la nación, el objetivo es el bien común, con preeminencia para proteger el bien individual. Ojo, para proteger el bien individual, es decir, no caemos en el comunismo, ni caemos en toda, ni la derecha ni la izquierda, ni en ninguna cosa de estas
que se han creado a lo largo de estos 1700 años que llevamos de proceso de esclavización progresiva y ahora ya en el extremo en la humanidad. Por ahí va el tema. Creo que, no sé, me puedes hacer preguntas concretas si quieres, porque yo expongo el asunto así, pero inclusive hay una página, solo una página, en el que está resumida toda la Constitución. O sea, todos los puntos, ¿no? Lo tienen ahí en el canal de Ecologenia de Telegram. Sí, entonces estamos buscando la solución. Ya conocemos cuál es el problema y ahora vamos a buscar la solución. Y como dice Gabriel, pues no hace falta que los 45 millones de españoles nos pongamos manos a la obra, sino que basta que con los conscientes que somos, que debemos de ser 1 millón o incluso 5 millones, más o menos, nos pongamos ya a buscar la solución. Ya sabéis que hay un gran debate entre los despiertos. Unos dicen, vamos a formar un partido político para controlar el Estado y librarnos. Pero ¿qué ocurre? Que la mafia de la usura, los usureros, controlan el sistema y hacen fraude electoral cuando les da la gana. Y si no hacen fraude electoral, que sí lo hacen, si un partido del pueblo llegase al gobierno, como controlan a los 5 grandes o a los 6 grandes, son capaces de apiñarlos, a Podemos con el PP, los unen a todos para luchar contra el partido del pueblo. Además de eso, hay otro factor, que es el factor tiempo. Y estamos ya con el agua al cuello. Estamos con el agua al cuello. Entonces no nos da tiempo. Entonces la proposición de Ecologenia y de SANE, la Soberana Asamblea Nacional de España, es cambiar radicalmente de sistema. O sea, no jugamos al sistema partitocrático, no jugamos, sino que se cambia de sistema. Y los espectadores preguntarán, ¿pero cómo se va a cambiar de sistema? ¿Cómo es posible? Yo también he estado estudiando un poco la cuestión y resulta que con base en el derecho natural y con base en el tercer párrafo de del preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en uno de los artículos principales de la Constitución Española, existe fundamento jurídico suficiente como para conformar un sistema asambleario que vaya desde lo municipal a lo provincial a lo nacional para sustituir de golpe y porrazo, y bueno, sin porrazo siquiera, a este sistema. Esperemos que sin porrazo. ¿Podrías especificarnos cómo se puede cambiar de un sistema a otro, por favor? Sí, en la toma de conciencia de una masa crítica, yo diría que hoy en día es que están dadas las circunstancias y están dados los factores para poder hacerlo, porque, mira, la revolución que más masa crítica intelectual selecta requirió fue la Revolución Francesa. No fue una revolución para el pueblo, en realidad fue una revolución hecha por los mismos, ¿no? O sea, salir de un absolutismo para llevar a Francia al otro extremo, a la falsa democracia. O sea, que lo hicieron los mismos malos, hicieron la Revolución Francesa. Y le llevó un 4%. Nosotros tenemos en este momento un 12% general del pueblo dispuesto para el gran cambio. Un 12%. Es elevadísima la tasa de gente que ya despertó del engaño, aunque no hayan despertado del todo. Todavía creen un poco en los Reyes Magos o en Papá Noel, llamémosle partidos políticos o llamémosle dinerocracia. Porque no terminan de entender algunos factores, nada más. Por ejemplo, arreglar todos los desaguisados económicos bajo las pautas de este sistema es absolutamente imposible. ¿Cómo vas a arreglar un desaguisado económico donde cada ciudadano en cualquiera de nuestros países es deudor de no sé cuántos cientos de miles o millones de dólares? Entonces es imposible. No se puede cambiar este sistema a partir de la partitocracia, es decir, a partir de la trampa del sistema no vamos a cambiar el sistema. Pero haciendo asambleas, sí, se desbanca directamente el sistema. ¿Cuánta gente necesitamos para eso? Mira, por fundamento de derecho consuetudinario, también tenemos
una muy poderosa herramienta desde el punto de vista legal, o sea que hay cuestiones que son más de facto que, o sea, una revolución no requiere fundamento de derecho, pero como existen todavía algunas naciones ante las cuales hay que tener ese fundamento de derecho, porque Rusia, China, Corea del Norte, Irán, Siria y Libia son verdaderas repúblicas, no corporaciones privadas, pues hay que tener ese fundamento de derecho. Y aún a la hora de decirle al enemigo de todos los pueblos, cuando tengan sus reacciones, si quieren decir, no, esto que es ilegal. No, 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 señores, esto no es ilegal. Esto es totalmente legal dentro de lo político, presentar cualquier sistema. Primero porque las constituciones de todos los países dan por soberano al pueblo. Y esto no es otra cosa que un acto de soberanía popular, la creación de las asambleas. Por otro lado, para los hispanistas ha sido un golpe bastante duro cuando éramos niños, sobre todo los que despertamos siendo niños y estudiando la historia verdadera de España, saber que los 20 países hispanos formaban parte de España, que se vivía sobre todo mejor en esos sitios que llamémosle colonias, pero que no eran colonias, eran parte de España, eran parte del Imperio Español. Y cómo se formaron las patrias. Esto lo hizo el enemigo de todos los pueblos, ¿no? Pero ¿cómo lo hicieron? Pues con el sistema asambleario, porque es lo único que puede funcionar para generar este tipo de revolución, estos tipos de cambios drásticos. Pero luego lo taparon. Es decir, por ejemplo, en Argentina, ¿cómo se forma la Argentina? Bueno, pues lo dice el preámbulo de la Constitución argentina, que sigue vigente. Lo han cambiado prácticamente en todas las demás, no los he leído todos, pero en todos los otros que he leído lo han cambiado, pero en Argentina sigue vigente. Los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que lo componen, en cumplimiento de pactos preexistentes con el objeto de afianzar la paz interior para la defensa común, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, estamos hablando de una asamblea. Por lo tanto, este sistema asambleario es el que se utilizó para la generación de todas las patrias del mundo. Si vemos la formación en Estados Unidos, lo mismo en Estados Unidos fue un sistema asambleario, o sea, todas las patrias se formaron mediante asambleas. Ninguna patria se fundó porque dijo un tío aquí, yo soy el cojonudo, planto mi espada, mi bandera, mi escudo, mi simbolito y aquí se funda la patria tal. No, nunca, ninguna patria se fundó de esa manera. Rusia, por ejemplo, misma, realmente es algo bastante interesante, está compuesta por 50 y pico, creo que 54, no me acuerdo bien, 50 y tantas naciones independientes, son repúblicas independientes. Fíjate, esto se nos oculta a Occidente y se nos quiere poner en contra de Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia es un ejemplo a seguir en gran medida. Putin no es un presidente electo por todos los ciudadanos de Rusia que no, 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 ha sido refrendado, sí, por todos, pero realmente es el producto de las elecciones en las asambleas en todas estas repúblicas. No es un sistema perfecto como el sistema romano que nosotros proponemos, verdaderamente romano, de la verdadera Roma, no de la Roma histórica con la que nos tienen tan engañados. No, en la verdadera república, esa que duró 1079 años. Bueno, pero sin embargo funciona y Rusia va muy bien y es una verdadera potencia. Entonces, claro, pero si miras la televisión te crees cualquier estupidez, inclusive muchos canales de otras redes sociales, ¿no? Bueno, pero ¿cómo se hace esto? ¿Cuánta gente hace falta, por ejemplo, en nuestros países? Bueno, España son 52 provincias, creo, más las... Bueno, van a ser más porque cada isla va a ser una provincia. Por ejemplo, Mallorca, Menorca, Ibiza serán 3 provincias. Canarias son 7 islas, creo, ¿no? Bueno, pues cada isla será una provincia porque tiene su propia asamblea, no hace falta... O sea que aquí se puede dividir mejor y no hay ningún problema, pero todo pertenece a una misma unidad nacional, que es España. Entonces, pero hay, por ejemplo, los catalanes pidiendo independencia, Cataluña independiente. Bueno, con el sistema asambleario tendrán una independencia que no la puede tener jamás siendo una nación aparte, pero porque incluso tendrá cada pueblo, cada lugar, hasta cada individuo es soberano, por lo tanto es el único sistema verdaderamente de política natural
que lleva a ser independiente verdaderamente hasta cada individuo, porque todo el sistema asambleario no es otra cosa que un pacto entre soberanos. Se considera que el ser humano nace soberano bajo la ley natural, como hijo de Dios o como hijo del universo, como le quiera llamar el ateo o el creyente, ¿no es cierto? Pero somos soberanos, somos individuos, somos parte de un todo, pero tenemos una conciencia humana que merece tener dignidad divina. Aunque no creas en Dios, da igual, eres una entidad autoconsciente dentro del universo. Por lo tanto, el sistema asambleario permite eso, esa total independencia. Bien, a nivel de organización social, ¿cuánta gente necesitamos para que haya, por ejemplo, en Argentina una asamblea? Pues mira, uno por provincia o dos delegados, calcula los 12, porque bueno, en Roma eran 11, pero hoy tenemos una vocalía más en esa organización porque tenemos unas redes sociales y tenemos un sistema de información que no era como en Roma, que lo más rápido eran los caballos y lo más rápido en comunicaciones las palomas y los halcones. Entonces, hoy tenemos televisión, tenemos radio, tenemos internet, eso lleva una vocalía, es decir, la información pública lleva una vocalía más. Por lo tanto, en lugar de ser 11 como eran en Roma, seremos 12. Más los delegados, más los líctores. En total, por ejemplo, en Argentina van a ser necesarias, bueno, por extensión territorial también, por conveniencia, por extensión territorial, deberían ser unas 300, 400 personas. En España, a pesar de ser más pequeña, pero por la división jurídica que tiene, calculemos unas 500, 600 personas. No hace falta más para terminar de formar el sistema asambleario. Entonces, calculemos, mira, con alguna división más por ahí de alguna zona que lo deciden las propias asambleas, o por temas geográficos, o por temas de comunicaciones, de vías de comunicación. España se puede dividir de tal manera que sean, ponle unas 60 provincias. Bueno, pues con un delegado por cada provincia, con un lictor por cada provincia, aunque en realidad se eligen 3, luego queda uno en esa provincia, y los otros 2 son elegidos por el pueblo, pero van a trabajar en otra provincia, porque los lictores son un órgano de integridad. Son una especie de policía sobre todo policía política, para ver que todo se haga según, es decir, para que se respete absolutamente los dictámenes de las asambleas. Entonces, en todo este sistema, fíjate, en 40 y tantos millones de habitantes que tiene España, realmente para formar el sistema asambleario no necesitamos más de 600 personas. Bueno, ponle un poquito más. Si ponemos a todas las islas, ponle 700. Con 700 personas ha formado el quórum total. Estamos hablando de quórum total. Para formar un quórum mínimo se hace con mucha menos gente. Con 6, 7 personas por asamblea provincial. Es decir, que no necesitamos tanta gente. Eso sí, necesitamos que todos los que se impliquen de verdad, que estén determinados, que estén decididos, que estén dispuestos a dar la vida si hace falta por la patria, por la familia, por el bien común. En eso estamos. O sea, esto no es para el cobarde, esto no es para metiches, esto no es para personas egoístas, esto es para personas altruistas, para seres humanos conscientes, es decir, para verdaderos políticos, no políticos, no la mierda de gente que está llenando todos los partidos políticos, no toda esa basura mafiosa que está gobernando y esclavizando el mundo. Esto es para gente que estamos en el lado opuesto a la esclavitud. Conscientes totalmente determinados, dispuestos a llegar a las últimas consecuencias. Y no podemos perder, porque ya el mundo está dando ese cambio de conciencia, inclusive dentro de lo que llamamos, a mí no me gusta llamar así, pero bueno, por ahí, por copia de cómo dicen muchos, la masa borregada. Para mí es una masa de gente que ha sido inducida, esclavos que han sido engañados. Por lo tanto, no son los culpables. Yo no les llamaría masa borregada, aunque por ahí tienen comportamientos de borrego y cosas por el estilo. Pero es gente
simplemente es la gente por la que tenemos que trabajar, es la gente por la que luchamos. Son esos abuelos que no tienen ni idea, que salen todavía a la calle con un bozal y no saben el perjuicio que hacen y que se hacen a sí mismos, pero luchamos por esa gente para sacarles del engaño, para sacarles de la mentira, para sacarles de la esclavitud, ni más ni menos. Entonces, estos necesitamos pocos, sí, pero dispuestos a formar, si hace falta, un ejército con todas las de la ley. Bien, pues con 700 personas se puede conformar la Soberana Asamblea Nacional de España, que tendría la legitimidad y la legalidad necesarias y suficientes para sustituir a este sistema partitocrático. ¿Con base en qué derecho? Como ya ha dicho Gabriel, con base en el derecho natural, pero también con base en el derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario es el derecho de las costumbres. ¿Qué costumbres son esas? Pues los miles de años en que se ha practicado el sistema asambleario. Eso es las costumbres, claro, consuetudinario. Con el que se han formado todas las patrias existentes. Y también con base en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo párrafo tercero del preámbulo dice que los pueblos tienen derecho a rebelarse. Tienen derecho a rebelarse, que esa Declaración Universal se hace para que los pueblos no efectúen, ejecuten o pongan en marcha el supremo derecho a la rebelión. ¿Se está cumpliendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos? No. Luego tenemos derecho a rebelarnos, tal como pone en el párrafo tercero del preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además, no sé si es el artículo primero de la Constitución española, dice que el poder radica en el pueblo, en el pueblo. Por tanto, si el pueblo dice, oye, que queremos un sistema asambleario, pues ya está, ahí está, en la misma Constitución española está avalado que el poder reside en el pueblo. Bien, con estos elementos de derecho se justifica este cambio de sistema. Pero ahora bien, una cosa es el derecho y otra cosa es ponerse manos a la obra y sobre todo ver a quién tenemos enfrente, quiénes son los adversarios. Porque alguien dirá, vale, usted puede tener todo el derecho del mundo a formar su soberana Asamblea Nacional de España, pero luego la mafia de la usura y sus perros políticos son unos muy mala gente y que le importa un pepino el derecho consuetudinario, positivo, legal, le importa un pepino. Ellos van a utilizar la violencia en último término. Bien, pero ¿qué ocurre? Que si el pueblo tiene esa legitimidad, agentes externos o incluso agentes internos al servicio del actual régimen se verían movidos a apoyar esta asamblea. ¿Qué agentes son esos? Pues en primer lugar, en cuanto a externos se refiere, tenemos a Rusia, Siria, que son países que no son corporaciones que están recogidas como empresas, sino que son independientes. Esos podrían respaldar a la Soberana Asamblea Nacional de España. Y por otra parte, en cuanto a agentes internos se refiere, tenemos a las fuerzas de seguridad del Estado, que las fuerzas de seguridad del Estado son conscientes del problema, son conscientes de la injusticia de este sistema y muchos de ellos, o la mayor parte, son patriotas y quieren cambiar de sistema, pero claro, no se van a someter a la anarquía, no, porque son gente de orden y no, a la anarquía no se van a someter, pero sí podrían someterse a una asamblea nacional que contase con la legalidad y la legitimidad suficiente. ¿Correcto, Gabriel? Correcto. Mira, la policía, digamos que por defecto profesional, cuando decimos defecto no estamos hablando de defectuosidad, sino de formación profesional, está acostumbrada a desconfiar. Por lo tanto, la mayor parte de los policías son conscientes del problema, no son tontos. Cuando decimos la policía no es tonta, lo hablamos con fundamento. Yo he tenido el honor de ser policía y militar y tengo claro que
desde ya que las fuerzas, como dices, no se van a prestar a, a un caos, pero sí a una asamblea, a una organización política, a una organización legal como es la asamblea. Entonces, los militares y los policías en el sistema asambleario son ejecutivos de gobierno, no corporaciones privadas, como se ha inclusive apuntado, sin que lo sepan la mayor parte de policías y militares, se han apuntado a las Fuerzas Armadas y a la Policía y a la Guardia Civil de España, como a la Policía Federal Argentina, como a muchas otras policías, como corporaciones privadas. Es decir, todo ese gran fraude, los mismos policías no lo conocen, porque claro, ellos no han jurado a una corporación privada, han jurado a defender a un pueblo, han jurado a una nación, han jurado a una bandera, no han jurado a una corporación privada. Y es ahí donde tienen que enterarse para caer de la parra, y en el momento en que se vayan formando las asambleas, que se están empezando a formar en muchos otros países desde ya, Argentina y España son los que están más ahí próximos. En España ya está formada SANE desde diciembre. Somos poquitos, pero bueno, se están formando las asambleas provinciales. La gente que quiera formar parte de esto tiene que escribir a ecologenia@protonmail.com. Tendrán que esperar un poquito a veces para que respondamos porque no somos muchos los que estamos trabajando en la atención de este correo electrónico. Ecologenia@protonmail.com, los que quieran contactar. También en el canal Ecologenia hay un grupo asociado, un chat asociado donde pueden conectarse y formar parte, empezar a trabajar para formar parte. Por el momento no es mucho lo que hay que hacer, simplemente estar y prepararnos para formar las asambleas, porque el momento de actuar queda para más adelante. Lo primero que tenemos que hacer ahora es terminar de conformar esta estructura asamblearia. Y lo estamos haciendo con mucho cuidado. No entra cualquiera, no entran los trolls. Investigamos a todo el mundo que entra. Esto tiene que ser así, no puede ser de otra manera. O sea, aquí no entran colgados por la ventana ni agentes enviados por los servicios de inteligencia del sionismo, ni de los servicios de inteligencia de los partidos. Por otro lado, también cabe decir que mucho se está haciendo en muchas partes del mundo. No solamente estamos trabajando nosotros, hay otras plataformas y otras cosas, y con ayuda de agentes de inteligencia militar de varios países. ¿Por qué? Porque los milicos tampoco, como les decimos en Argentina, milicos en general a policías y militares, ¿no? No son tontos. O sea, tenemos, además del patriotismo, que es un gran valor, pues está eso, que se trabaja en el análisis de las cosas. Entonces, la gente que está en los servicios de inteligencia ha sido justamente utilizada muchas veces para la esclavitud de los pueblos, pero muchos están cayendo ya porque saben que cuando pasan los chemtrails no envenenan a la masa selectivamente, también envenenan a sus propias familias también. Entonces hay de todo, ¿no? Y vamos sabiendo cosas, justamente muchas cosas, gracias a agentes de inteligencia de distintos ejércitos. Es decir, que al enemigo de todos los pueblos, al esclavista de siempre, le están saliendo mal muchas cosas. Y tenemos que aprovechar este momento para terminar de armar ese esquema asambleario para en unos meses dar vuelta a todo. Y no hay que preocuparse por la economía y no hay que preocuparse por nada, simplemente hay que enterarse, porque la solución la tenemos la solución en todos sus aspectos, económico, educativo, estratégico, etcétera. También hay estrategias que no las decimos todavía. Se entera la gente que conforma las asambleas de todo este detalle. En cuanto a la economía, sí, podríamos hablar un poco más en otro programa. Sería extendernos ya, por ejemplo, a hacer una charla únicamente sobre el tema de economía. ¿Cómo es la economía en el sistema asambleario? Es una maravilla. Es tan fácil y tan bonito que cuesta entenderlo. A veces a la gente le parece un poco utópico, porque está acostumbrado a vivir muy mal. Y esto, como decía mi abuelo,
País, gallina acostumbrada a comer mierda, cuando ve maíz se asusta. Es decir, aquí hay que cambiar paradigma. Entonces la gente, hay cosas que las ve y de pronto la entiende y dice, joder, tan fácil y tan bueno y tan... ¿Será verdad? Les cuesta, porque están acostumbrados al engaño económico. Ya tienen, ay no, no se puede vivir sin dinero, no se puede vivir sin hipoteca, no se puede vivir sin deuda, no se puede vivir sin pedir dinero a los bancos. Todo eso no es así. En la economía natural, regida bajo la ley natural, la ley es la abundancia, no la pobreza. En la economía natural no hay impuestos, en la economía natural no hay ni multas, ni sanciones económicas, ni todo eso que es producto de la esclavitud. Entonces eso lo podemos hablar en otro programa con más detalle. Vale, fenomenal. Pues que este vídeo sirva de introducción a los siguientes en los que vamos a analizar pormenorizadamente el sistema asambleario que se propone para sustituir a este sistema partitocrático que nos está destruyendo. Pues muchísimas gracias, Gabriel, y en otro vídeo continuamos. Gracias a ti y gracias a todos por participar. Pues muy bien, hasta la próxima. Hasta la próxima.